Buen día a todas las personas que se están conectando a este mensaje. Muchísimas gracias por entrar a este video, por estar allí. Quiero comentarles que nosotros somos Comunidad Crecí. Somos una comunidad que se centra en el crecimiento integral del ser y traemos estos mensajes con la intención de brindarte información, de brindarte espacios en los que puedas meditar, tanto en tu parte espiritual como en tu parte personal y de crecimiento individual. Espero que te quedes hasta el final de este video para que puedas aprender lo que hoy quiero compartir contigo y que puedas buscar tal vez encontrar tal vez la respuesta que has estado buscando a las preguntas que tienes en tu mente. Sin más, te pido que ahí donde estés inclines tu rostro para que hagamos una pequeña oración y podamos iniciar este mensaje. Digámosle, amado Dios, muchísimas gracias por este tiempo que me has regalado, por este espacio en el que puedo abrir mis ojos, en el que puedo enfrentar de nuevo las tareas de mi día a día. Te pido que me acompañes en este día, que pueda hacer y terminar cada una de las cosas que hoy tengo presupuestadas. Aún permite que mi corazón y mi mente estén dispuestas para aprender este mensaje, para recibir esta enseñanza y que me pueda ser de bendición para mi vida. Muchísimas gracias por todo lo que me has regalado hasta hoy. Quédate conmigo en este resto de semana y permite que todo se pueda dar de una manera adecuada. Amén y amén. Bueno, familia, hoy quiero compartir un tema con ustedes sobre la ansiedad. Digamos que en una serie de videos ya he tratado con ustedes un poco acerca de este tema, pero precisamente por la complejidad y por, digamos, el tema que es tan amplio, pues nos da pie a utilizar diferentes recursos, a hablar de diferentes enfoques que le podemos dar a esta temática. Y hoy quiero compartir contigo un mensaje precisamente sobre esto, utilizando un poco un enfoque un poco diferente de lo que siempre manejo. Pero para comenzar, entendamos qué es esto de la ansiedad. Recordémoslo y traigamos a memoria este concepto. La ansiedad pues es una emoción que es normal hasta cierto punto que experimentamos los seres humanos en situaciones en las que nos sentimos amenazados por un peligro externo o interno. Digamos que empezamos a experimentar esta emoción cuando sentimos que de pronto hay algo que pone como en peligro o pone, digamos, en cierta confrontación nuestra seguridad. Y habría que diferenciar este término con el término de lo que es el miedo. El miedo, digamos que el sujeto conoce ese objeto externo y lo reconoce como una amenaza, entonces aparece esa emoción porque el sujeto se prepara para responder frente a esa amenaza de ese objeto que se está presentando. En cambio, en la ansiedad, el sujeto desconoce ese objeto. Entonces, como aparece como una amenaza y no sabe lo que se puede presentar, entonces presenta dificultades para elaborar una respuesta frente a esa amenaza. Digamos que la ansiedad es una emoción que es normal hasta cierto punto cuando se presenta y nosotros, digamos que de alguna manera sabemos gestionar la situación y la sacamos adelante. Pero es anormal cuando ya empieza a ser desproporcionada y se empieza a prolongar demasiado. Entonces, esa amenaza que a veces, en muchas ocasiones, cuando es anormal, es interna, dentro de nosotros, en nuestro mundo interior, es que empieza a ser demasiado grande, demasiado desproporcionada y empieza a prolongarse demasiado en el tiempo. Entonces se alteran un montón de cosas en nuestro organismo, empiezan demasiados pensamientos negativos, empezamos a construir futuros demasiado como catastróficos, digamos que no concibimos una solución para la situación que presentamos y pues nuestro cuerpo empieza a presentarse ciertas reacciones fisiológicas como palpitación en el pecho, manos sudorosas, sentimos que no podemos como escapar de la situación y que empieza a interferir en nuestro día a día. Entonces ya no podemos trabajar, no podemos estudiar, de pronto no podemos incluso dormir y se alteran demasiadas cosas en nuestra vida. Para ese punto la ansiedad ya no es normal, no es una emoción que tenemos que prestarle atención. Cuando
Digamos que también otros momentos en los cuales se presenta en nuestra vida la ansiedad es cuando de pronto tenemos que salir de nuestra zona de confort y pasamos a un momento o a una situación que es desconocida para nosotros, algo que no sabemos cómo lo vamos a enfrentar, que pronto no sabemos si tenemos o no las capacidades para enfrentarnos a esto, si somos o no merecedores de cumplir esas tareas o si tenemos realmente las herramientas para dar solución a esa tarea. Y en todos estos casos se genera un poco la ansiedad dentro de nosotros. Y asimismo, también en ese afán que tenemos los seres humanos de tener controlado todo, ¿verdad? Que tenemos que tener todo fríamente calculado para que no nos dé espacio de pronto a lo desconocido, a lo que es impredecible. Pero entonces cuando no pasa esto de que tenemos el control de esa situación o viene un momento, situaciones en las cuales definitivamente no sabemos qué va a pasar, aparece la ansiedad. Y un ejemplo de todo esto que te estoy comentando lo tiene Moisés en la Biblia, cuando Dios lo eligió a él para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces te voy a leer un pedazo de ese versículo en el que podemos evidenciar eso. Está en Éxodo 3, del 10 al 13, y dice, así voy a enviarte al faraón para que saques a Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les responderé si me preguntan, ¿y cómo se llama? En este pequeño apartado podemos ver que Moisés se llenó de ansiedad en ese momento, porque él de pronto no entendía varias cosas que estaban sucediendo en ese momento, ¿verdad? Primero, él iba a salir de su zona de confort, porque si bien él ya conocía de pronto el espacio del faraón y cómo se manejaban las cosas en Egipto, porque él previamente había estado ahí, él ya no conocía o ya no estaba en ese espacio, ya no se movilizaba y él había sido retirado de ese espacio y empezaba a cuidar ovejas. Entonces él ya estaba más familiarizado con sus ovejas y con este tema, ¿verdad? Entonces el tener que dejar de cuidar ovejas y salir a cumplir esa misión era sacarlo de la zona de confort de donde él se encontraba. El segundo, la segunda cosa es que él no entendía por qué él era el escogido. ¿Por qué tenía que ser él? ¿Qué tenía él de especial para haber sido elegido para eso? Él no se creía merecedor de esa tarea. Y por eso siempre le hacía la pregunta a Dios, ¿y quién soy yo para hacer eso? Y la tercera cosa es que él no tenía el control de la situación, porque él no sabía cómo se iba a presentar, qué de pronto le iba a decir el pueblo, qué le iba a decir el faraón. Él no sabía cómo iba a terminar esa situación. Entonces él le vuelve a insistir a Dios y le dice, bueno, supongamos que yo voy y hago eso, ¿y qué voy a decirle si el pueblo de Dios me dice eso? Él ya estaba pensando, bueno, ¿y cómo va a salir? ¿Qué voy a decir? Y empezó a insistirle a Dios que, digamos que de pronto esa situación él no la tenía bajo control. Y en esos momentos Moisés pudo haber experimentado y pudo haberse llenado de ansiedad. Pero quiero mostrarte también otro pasaje bíblico en el cual también se puede ver un poco esto. Y es Marcos 4 del 35 al 41, en el que Jesús sale con sus discípulos a otra región también para cumplir una tarea que fue asignada por Dios. Y dice así, ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, respondió al viento y le ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienes tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y le decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en medio de problemas, en medio de dificultades, la incertidumbre, el dolor e infinidad de otras cosas que de pronto
llegan a nuestra vida, sentimos que nos vamos a morir y que no podemos más, que de pronto no somos capaces, que por qué tenemos que vivir esas situaciones. En nuestra cabeza de pronto se pone gigante de tanto pensar y darles vueltas a la misma situación y nos invade ese sentimiento de ansiedad, que para algunas personas llega a ser un poco más alto hasta el punto en el que interfiere en su vida cotidiana y ya no pueden dormir, no pueden trabajar, no pueden estudiar, y su cuerpo les empieza a hablar a través de diferentes dolores y diferentes malestares, diciéndole, hey, pon atención a esto porque no estamos pudiendo con esto, con esta situación que estamos viviendo, es demasiado estrés, demasiada ansiedad. Ya sea como Moisés, que no se sentía el control de la situación, o ya sea como los discípulos que tenían miedo de morir, hay algo importante que quiero compartirte hoy, es que tenemos que tenerlo en cuenta, y es que Dios no nos promete una vida sin tormentas. Dios te promete que aún en medio de la tormenta vas a tener paz. Y esto es un momento importante que lo tengamos en nuestra mente, porque podemos estar viviendo como lo experimentaron los discípulos, que aún estando con Jesús allí, lo despertaron y le dice, hey, ¿es que acaso no te importa que nos ahoguemos? Cuando Jesús sanaba enfermos, revivía muertos y tenía un montón de situaciones que ellos ya habían visto con sus propios ojos, y le dicen, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es increíble, ¿verdad? Y es que en medio de la tormenta es donde mi potencial es desarrollado, en donde mi carácter se afirma y en donde sufro una transformación que me permite alcanzar el propósito que Dios tiene preparado para mí. No podemos ver las tormentas como algo malo, como ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que vivir esto? Y es que Dios, y empezamos a cuestionar todo lo que vivimos y le echamos la culpa a Dios. Le echamos la culpa de pronto de que no nos está con nosotros, que no nos acompaña, y no entendemos que Dios no nos está prometiendo una vida sin tormentas, sin problemas, sin dificultades, sin situaciones que nos llenen de ansiedad, sino que Dios nos promete que aún en esas tormentas, que aún en medio de la tormenta, aún en medio de esas situaciones complicadas, que nos llenan de ansiedad, que nos alteran, Él nos va a dar paz. La ansiedad es cuando dejamos que la tormenta de afuera entre a nuestra cabeza, a nuestro corazón. Si nosotros permitimos que esas situaciones que experimentamos fuera de nosotros nos empiecen a influenciar a tal punto que se empiezan a colar aquí en nuestra mente y se empiezan a hacer demasiado fuertes allí y bajan a nuestro corazón, estamos siendo tal como los discípulos que, viendo el fuerte viento, no confiaron en que ellos estaban haciendo lo correcto y que todo iba a estar bien, sino que entraron en angustia, entraron en miedo, les dio ansiedad y vieron a Jesús allí descansando, y eso fue como peor para ellos, ¿verdad? O seríamos como Moisés, que entró en ansiedad porque no podía concebir salir de su zona de confort y enfrentarse a algo desconocido, y se dejó que todo eso que estaba viendo que iba a tener que enfrentar afectar a su mente y empezar a afectar sus pensamientos de si él era capaz, de que quién era él, en sus habilidades, no entender que tal vez como él ya conocía cómo era Egipto, cómo era el faraón, cómo se manejaba todas esas situaciones, él era capaz de enfrentarse a esa situación, que no tenía que verla tan grande como la estaba concibiendo en su mente. Las circunstancias que nos rodean no son las responsables de nuestra ansiedad. Las responsables de nuestra ansiedad es la forma en que nosotros pensamos de las circunstancias que nos rodean. A veces la realidad es pequeñita, las situaciones pasan y son difíciles, sí, pero son así pequeñas. Y en nuestra cabeza la construimos sumamente gigante y la ponemos de este tamaño. Y no entendemos por qué y nos llenamos de ansiedad. Moisés se empezó a cuestionar un montón de cosas sin ni siquiera saber cómo se iba a presentar la situación al final. Los discípulos le cuestionaron a Jesús el dormir y el no preocuparse por ellos de que tal vez fueran a morir. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido este tipo de pensamientos? Le cuestionamos a Dios el por qué estamos viviendo esas situaciones malas, por qué nos ha abandonado, por qué no nos sentimos de esta forma o de esa otra forma, por qué no sentimos que tal vez Él nos esté ayudando, que se ha olvidado de nosotros. Cuando Dios, al igual que los discípulos,
y con Moisés, lo único que siempre nos ha dicho y nos repite una y otra vez es que confiemos en Él, en que creamos, que tengamos fe, que Él estará con nosotros. Y si tú hoy dices, no, Sara, yo realmente no siento que Él me haya dicho eso a mí, o yo no lo siento así como tú me lo estás diciendo, pues no te preocupes. Hoy Dios te dice a ti a través de este mensaje que confíes en Él y te lo recuerda. En Juan 14:1 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En 1 Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuidará de ustedes. En otra versión dice, en Salmo 94:19 dice, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, solo nos pide que confiemos en Él, que pongamos en sus manos nuestras ansiedades. Y en otra versión dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Estos versículos que hoy compartí contigo son precisamente ese recordatorio de que Él está ahí con nosotros, de que Él nos cuida, de que Él lo único que nos pide es que confiemos en Él. Sí, no estamos exentos de que los momentos difíciles, de que las situaciones, de que las tormentas vengan a nosotros, de que sintamos esa ansiedad en nuestra vida, porque esas tormentas siempre van a estar allí, siempre, ¿verdad? Siempre vamos a tener que salir de nuestra zona de confort, vamos a experimentar esa ansiedad y la ansiedad siempre va a estar a la orden del día, ¿verdad? Pero yo soy el que elijo si esa tormenta migra a mi mente y baja a mi corazón. Yo soy el que elijo si permito que el no tener el control de una situación me desarme y me invada la incertidumbre, la angustia, la ansiedad. Pero tengo que recordar en esos momentos que Dios me dice que en medio de mi ansiedad, Él está conmigo y Él cuida de mí. Familia, este mensaje era el que quería regalarte hoy. Quiero que recuerdes este mensaje que es sumamente importante. A veces damos por hecho infinidad de situaciones en nuestra vida, el hecho de levantarnos, el hecho de abrir nuestros ojos, de poder llevar y continuar nuestro día a día. Y nos olvidamos de que en esos momentos estamos viendo la manifestación del amor de Dios en nuestra vida y la damos por hecho. Y el hecho de que nos levantemos es diciéndonos Dios que Él está ahí cuidándonos, que nos ha cuidado durante toda la noche, que nos dio la oportunidad de vivir ese día otra vez y que sí, no, las situaciones malas se van a presentar, los problemas, las cosas que tal vez no esperemos, que nos cambian tal vez lo que ya tenemos planificado para un día, para incluso un mes, pero Él siempre está al control de las situaciones y que a veces esas tormentas vienen a nuestra vida para trabajarnos un poco, para limarnos asperezas, para trabajar allí en nuestro corazón, tal vez en cosas que incluso le hemos pedido en oración que trabaje en nosotros y que luego le cuestionamos el por qué, para que nos transformemos y salgamos de ese proceso mucho más fortalecidos, mucho más con más habilidades, con más capacidades para cumplir ese propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Así que te invito a que puedas recordar estas palabras, recordar que la ansiedad hasta cierto punto es normal. Si de pronto estás experimentando situaciones en las cuales tú dices, no, es que ya está interfiriendo mi día, mi vida, las cosas que tengo que hacer cotidianas, te invito a que busques el acompañamiento de un profesional en psicología, el acompañamiento de un mentor espiritual. Estas dos combinaciones son sumamente importantes porque nos permiten trabajar la parte de nuestro alma, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestra área espiritual, en nuestra relación con Dios y en activar esa parte y esa área en nuestra vida. Así que no nos olvidemos de que Dios está allí cuidando de nosotros, guiándonos y siempre protegiéndonos. Te invito a que si te gustó este mensaje le des me gusta, compartas este mensaje con un amigo, con un familiar, con alguna persona que tú dices tal vez está experimentando una situación difícil, está experimentando un momento de pronto de angustia, de ansiedad y tal vez no sabe por dónde comenzar, tal vez no sabe por qué está viviendo eso.
que tal vez esta sea esa lanita por la cual sujetarse y poder salir de allí. Déjanos en comentarios si te gustó, qué otro tema quieres aprender, y si tienes alguna pregunta sabes que puedes contactarnos y tenernos en cuenta siempre. Familia, espero que sea de bendición realmente esta prédica para ti y que te puedas seguir escuchando estos mensajes y nos podamos ver en una próxima oportunidad.